El hibisco es una de las bebidas naturales más poderosas para tu salud, sirve para bajar la presión, perder grasa abdominal y mejorar la circulación y el corazón. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, y es que si estás tomando ciertos medicamentos, el hibisco podría potenciar su efecto o reducirlo con consecuencias inesperadas. Por eso en este vídeo te voy a contar no solo los beneficios del hibisco para la salud, sino también la ciencia que hay detrás de estos efectos, cómo puedes usarlo en la cocina y como medicina natural, y lo que es más importante, qué precauciones hay que tener antes de tomarlo. Porque sí, el hibisco tiene algunos efectos secundarios que mucha gente ignora y que hay que tener en cuenta. Pero antes de seguir, dime en los comentarios si alguna vez has tomado té de hibisco, si lo consumes solo como bebida o dentro de las comidas. Te leo. El hibisco es conocido por su capacidad para reducir la presión arterial. Sus flavonoides y antocianinas relajan los vasos sanguíneos, esto mejora la circulación y favorece que baje la tensión arterial. Un estudio de la Universidad de Tufts encontró que beber 3 tazas de té de hibisco al día podía reducir la presión sistólica hasta 6 milímetros de mercurio, pero si ya tomas medicamentos para la presión, su efecto puede sumarse y causar mareos o bajadas de presión arterial que te den inestabilidad. Más adelante te explico cómo evitarlo. Si estás buscando una ayuda natural para controlar tu peso, el hibisco podría ser un gran aliado, no solo porque es un diurético natural, sino también porque bloquea la absorción de grasas y mejora la resistencia a la insulina. De hecho, un estudio en humanos encontró que tomar extracto de hibisco durante 12 semanas ayudó a reducir la grasa abdominal, especialmente en la zona abdominal. El hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, nos ayuda a filtrar toxinas y a metabolizar las grasas. Y ahí es donde el hibisco puede ser un gran apoyo. Estudios en animales han demostrado que el hibisco reduce la inflamación en el hígado, disminuye los niveles de enzimas hepáticas que están elevadas y esto nos indica que mejora la salud del hígado. Aunque hacen falta más estudios en humanos, los resultados iniciales son prometedores. Pero atención, que en dosis muy altas algunos extractos de hibisco pueden tener efectos tóxicos en el hígado. Después hablo de esto. El hibisco no solo protege tu corazón al reducir la presión arterial, sino que también ayuda porque reduce los niveles de colesterol malo, del LDL colesterol y de triglicéridos, y esto disminuirá el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio encontró que personas que consumieron hibisco regularmente vieron reducciones del colesterol malo, el LDL, y aumentos de colesterol bueno, el HDL, en pocas semanas. A lo largo de nuestra vida, las células de nuestro cuerpo sufren daño oxidativo debido a los radicales libres. Esto acelera el envejecimiento y la aparición de enfermedades como el cáncer o la aterosclerosis, es decir, la aparición de placas dentro de nuestras arterias. El hibisco es una poderosa fuente de antioxidantes, como las antocianinas, las vitamina C y otras, que protegen a las células del daño oxidativo y reducen la inflamación del cuerpo. Esto es beneficioso para la salud porque disminuirá el riesgo de inflamaciones crónicas que están en la base de muchas enfermedades. El hibisco también puede ser un gran aliado para las personas que tienen diabetes o prediabetes porque ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre y a prevenir los picos de insulina después de las comidas. Estudios han demostrado que el consumo regular de hibisco favorece la sensibilidad a la insulina y esto ayuda a regular las fluctuaciones de azúcar en la sangre. Pero cuidado, si tomas insulina o medicamentos para la diabetes, consulta con tu médico antes de tomar hibisco porque podrían potenciarse los efectos y provocar alguna hipoglucemia. Ahora que conocemos sus beneficios, la siguiente pregunta es ¿qué tiene el hibisco que lo hace tan poderoso para la salud? Veamos lo que dice la ciencia. El hibisco es rico en flavonoides, compuestos naturales que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y mejoran la circulación. Y esto explica por qué ayuda a reducir la presión arterial. Los flavonoides tienen un efecto vasodilatador. Esto significa que ensanchan las arterias, mejoran la circulación porque el flujo de la sangre es mejor y esto reduce la presión sobre nuestro corazón. Los flavonoides forman parte de un grupo más amplio que son los polifenoles, que tienen potentes propiedades antioxidantes. Dentro de los flavonoides están las antocianinas, que son lo que le da el color rojizo al hibisco y que también forma parte de este grupo con propiedades potentes antioxidantes. Esto beneficia porque reduce el daño oxidativo que es en la piel, en otros órganos y disminuye la inflamación que está relacionada con enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o con la formación de placa de ateroma en las arterias que ya lo hemos comentado antes.
Todo esto se neutralizaría, o al menos lo que hace es enlentecer el progreso al consumir sustancias ricas en antioxidantes como por ejemplo el hibisco. El hibisco tiene ácidos orgánicos como el ácido hibístico o el ácido málico que tienen un efecto diurético natural y ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Lo que hacen es actuar en los riñones eliminando el exceso de sodio y de líquidos y esto reduce la hinchazón y la retención de agua. Pero cuidado, si tienes la presión baja o consumes diuréticos, consumir hibisco podría potenciar demasiado este efecto. El hibisco tiene también compuestos que inhiben la enzima amilasa en el intestino, que es la encargada de descomponer los carbohidratos en azúcares más simples que después se absorberán hacia la sangre. Esto lo que significa es que ralentiza la absorción de los carbohidratos y evita los picos de glucosa en la sangre y también reduce la resistencia a la insulina. Esto es muy interesante, pero si eres diabético, has de ir con cuidado si consumes insulina o medicamentos para la diabetes porque se pueden potenciar los efectos y deberás consultar al médico si quieres consumir hibisco. Un estudio encontró que los compuestos del hibisco bloquean la actividad de la lipasa, que es una enzima que se encarga de descomponer la grasa para que se absorba en el intestino. Esto significa que se ralentizará la absorción de grasas y es lo que explica que sirva para ayudar a perder de peso o para controlar los niveles de colesterol en la sangre. Como ves, el hibisco tiene beneficios para la salud con una base científica debido a estos compuestos que posee que actúan en el organismo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos aprovechar estos beneficios en nuestra vida diaria? Y a continuación te voy a explicar cómo se puede usar tanto de forma culinaria como en medicina natural. La forma más común de consumir hibisco es en forma de infusión o té frío, que también se conoce como agua de Jamaica. Es refrescante, natural y fácil de preparar. ¿Pero cómo se prepara? La infusión en frío o agua de Jamaica en realidad es una maceración. Se puede hacer de diferentes formas, pero una de ellas es utilizar 2 cucharadas de flores secas de hibisco, introducirlas en un litro de agua fría y lo dejas reposar en el refrigerador durante 6 a 12 horas. Después lo sacas, lo cuelas y esto con hielo es lo que te puedes beber. Muchas veces lo que hacen es, para que sea más refrescante, introducirle pepino o rodajas de naranja o de menta o fruto rojo. Otra opción es la infusión caliente de hibisco, el té de hibisco, en la que se utilizan 1 o 2 cucharadas de flores secas de hibisco, unos 5 gramos aproximadamente, en 250 mililitros de agua, que sería una taza. Lo que haces previamente es calentar el agua sin que llegue a hervir y se introduce en la taza en donde tendrás las flores de hibisco. Lo tapas, esperas 5 o 10 minutos, esto lo colarás o sacarás el infusor y es lo que te puedes beber. Hay personas que lo endulzan con un poquito de miel o con un poquito de stevia, u otras que, para que sea más tranquilizante, le añaden lavanda o valeriana. Si lo consumes para perder peso o tienes diabetes, hay que consumirlo sin azúcar y beberlo unos 30 minutos antes de las comidas. El hibisco no es solo para beber, sino que también se puede usar para dar un toque especial a las ensaladas. Se remojan las flores secas en agua para que estén más suaves y después se añaden a la ensalada junto a aguacate, mango, nueces y se puede aliñar con aceite de oliva y con limón. El hibisco también puede ser un ingrediente perfecto para hacer salsas y aderezos que sean más intensos y saludables. Estas salsas las suelen preparar con 500 mililitros de agua a la que introducen unas 3 cucharadas de hojas secas de hibisco y lo hierven durante 10-15 minutos y después lo cuelan y lo que harán cuando está un poquito más frío pero que sigue estando tibio, mezclarlo con 1 o 2 cucharaditas de miel. La cantidad variará según los objetivos y esto lo trituran bien, lo mezclan bien y cuando ya esté a una temperatura más ambiente lo reservan en el congelador o en el refrigerador. En el refrigerador puede aguantar unos 5 días en un recipiente de vidrio que esté herméticamente cerrado, o en el congelador puede aguantar hasta un mes. Y después lo podrán utilizar en forma de aderezos o en forma de mezclas con ensaladas, en forma de salsa agridulce, con carnes, con pescados, en marinados. Hay muchas formas de uso de este tipo de salsa. Lo que harán antes de utilizarlo es mezclarlo a lo mejor con canela, con jengibre, con cúrcuma o con otros productos, como por ejemplo el limón, también dependiendo de los objetivos. En México la flor de hibisco se utiliza como alternativa vegetariana para preparar unos tacos que están deliciosos y son muy saludables.
El hibisco, cuando se prepara, tiene una textura parecida a la carne deshebrada y esto lo hace una opción ideal para vegetarianos. Si quieres una bebida refrescante, también se puede añadir el hibisco a los batidos. Esto se puede hacer de diferentes formas. Normalmente lo que se utiliza es una infusión fría de hibisco, como hemos comentado antes, y se añaden frutos rojos como pueden ser arándanos, fresas, frambuesas, también ciertas cantidades de plátano, de mango. Puedes añadir semillas como las de chía o las de lino, también añadir jengibre o cúrcuma. Esto depende de los objetivos que tengas y puedes utilizar una licuadora o una batidora según la consistencia que quieres que tenga este batido o este refresco para ir bebiendo y consumiendo, que estará muy nutritivo. Pero más allá de su uso en la cocina, el hibisco se ha utilizado durante siglos con fines medicinales. Veamos cómo podemos aprovecharlo como remedio natural. En primer lugar, tenemos la infusión o té de hibisco, que puede ser la infusión caliente o la fría o agua de Jamaica. Se usan de forma diaria y para efectos generales. En el caso de hipertensión, es decir, de presión arterial alta, se pueden utilizar ambas, pero la infusión caliente se absorbe más rápido. En el caso de que busques relajación o mejorar cuestiones de la digestión, se utiliza más la infusión caliente, y para hidratación o para efectos antioxidantes en general utilizan más la infusión fría, pero ambas se pueden utilizar. Por otra parte, tenemos los extractos líquidos o tinturas, que tienen una mayor concentración y hacen un efecto más rápido. Las cápsulas de hibisco, que tienen unas dosis más exactas, no hace falta preparación previa y son más cómodas. El polvo de hibisco, que tiene la ventaja que se puede mezclar con bebidas y con comidas. Y también hay aceites esenciales de hibisco que se utilizan para cuidado de la piel. Para bajar la presión arterial se utilizan 2 o 3 tazas de infusión de hibisco, normalmente caliente, porque se ha visto que en 6 semanas pueden bajar la presión arterial hasta 7 u 8 milímetros de mercurio, al menos en algunos estudios clínicos, y se suele consumir en ayunas o 30 minutos antes de las comidas. Para fortalecer el sistema inmunológico o para combatir la inflamación, se suelen utilizar 1 o 2 tazas de infusión al día para luchar contra gripes, resfriados o para prevenir su aparición. Muchas veces se mezcla con jengibre o cúrcuma para potenciar los efectos. En estos casos, a veces lo que se utiliza es la tintura, que está mucho más concentrada. Para mejorar la digestión o aliviar el estreñimiento, se suele tomar una taza antes de ir a dormir, muchas veces combinada con menta o con anís estrellado. En el caso de que tengas acidez o gastritis, hay que tomarlo con moderación porque podría irritar el estómago. Para regular los niveles de azúcar en la sangre, se suele tomar una taza media hora antes de las comidas y se suele combinar con canela para potenciar los efectos. Ahora bien, si tienes diabetes, habrá que ir con cuidado porque se pueden potenciar los efectos de los otros medicamentos que se tomen o de la insulina, y habrá que consultar con el médico para evitar hipoglucemias. Para reducir el estrés y mejorar el sueño, el hibisco también es otra opción que se tiene en cuenta porque tiene un ligero efecto ansiolítico. Y lo que se suele tomar es una taza de infusión de hibisco caliente antes de ir a dormir, muchas veces mezclada con lavanda o con valeriana para potenciar los efectos. El hibisco tiene muchos beneficios para la salud, pero como todo remedio natural no está hecho para todo el mundo. Por eso hay que ir con cuidado, porque si lo tomas en exceso, si tienes según qué condiciones de salud o tomas algunos medicamentos determinados, podrías tener efectos secundarios indeseables. Por eso ahora vamos a ver las precauciones que debemos tener en cuenta antes de consumir hibisco. Primero, el hibisco puede bajar mucho la presión arterial y esto puede dar lugar a mareos, inestabilidad y en el peor de los casos algún desmayo. ¿Cuándo puede pasar esto? Si tomas medicación antihipertensiva, es decir, si ya previamente estás tomando medicación para bajar la presión arterial, puede ser que se potencie el efecto con el hibisco y tengas mareos porque te baje demasiado. También puede pasar que ya seas una persona que previamente tiene hipotensión, es decir, presiones arteriales bajas de base, y que al tomar el hibisco se baje más la presión arterial y te dé estos mareos o esta inestabilidad. ¿Es posible la alergia al hibisco? Es posible, aunque es raro. Suele coincidir con alergias a otras plantas de la misma familia, como el malvavisco o la ocra, y los síntomas suelen ser enrojecimiento de la piel con picazón, puede haber también urticaria, dificultad respiratoria, y en estos casos lo que hay que hacer es dejar de consumir el hibisco. En el caso de que tengas una reacción alérgica, el consumir algún antihistamínico y pedir ayuda médica cuanto antes, sobre todo si el problema es importante. El hibisco puede dar síntomas digestivos y malestar digestivo
en algunas ocasiones, sobre todo si se consume en grandes cantidades o en ayunas. Las personas más predispuestas son aquellas que tienen antecedentes de gastritis o de colon irritable. Los síntomas pueden ser de acidez o de reflujo, porque el hibisco es un poco ácido. También puede haber náuseas leves, también puede tener un efecto laxante, que sea ligero y que tengas algo de más de deposiciones de lo normal. ¿Y qué puedes hacer para evitarlo? Pues el consumirlo después de las comidas, no consumir más de 2 o 3 veces al día y en el caso de que tengas molestias digestivas, a veces se consume con jengibre o con menta para aliviarlo. El hibisco puede interferir con algunos medicamentos que puede potenciarlos o puede reducir el efecto. En primer lugar, con los antihipertensivos, lo hemos comentado antes, que se potencia el efecto y baje demasiado la presión arterial. También con los diuréticos, porque se puede potenciar este efecto debido a que el hibisco también tiene un cierto efecto diurético lateral y esto haría que sea más probable que haya una deshidratación y también que baje más la presión arterial. Por eso habrá que ir con cuidado en esta combinación. También puede haber problemas con la combinación con antidiabéticos porque también se puede potenciar el efecto y que baje demasiado el azúcar en la sangre y tengas síntomas de hipoglucemia. También podría haber una interacción con los anticoagulantes como la warfarina y se potencie el efecto de sangrado y podría haber algún tipo de hemorragia. Habría que ir con cuidado en este sentido. Y también hay preocupación con los anticonceptivos porque podría haber alguna alteración en el metabolismo, en la metabolización de algunos anticonceptivos orales y disminuir su eficacia. Aunque no hay evidencia de esto, hay preocupación. El hibisco no se recomienda durante el embarazo ni la lactancia, porque puede aumentar las contracciones uterinas y esto podría desencadenar un aborto prematuro, también aumenta el flujo menstrual y también disminuiría la producción de leche por parte de la madre. No hay una evidencia sólida de todo esto, pero hay sospechas, por lo que habría que ser prudente. El hibisco puede afectar al esmalte dental. Eso se debe a que tiene una naturaleza ligeramente ácida y esto podría dañar este esmalte. Por eso se recomienda no consumir un exceso de hibisco o de infusiones de hibisco. Y además, cuando se consume, después enjuagarse la boca. Otra opción es beberlo con una pajita, que sea de vidrio, de acero inoxidable o de bambú. Y por otra parte, no cepillarse los dientes antes o inmediatamente después de haber consumido el hibisco porque las encías estarán más sensibles y se podrían dañar. El hibisco puede tener toxicidad hepática. En cantidades moderadas no hay problema, pero cuando se consume en exceso, dosis muy altas, sobre todo cuando son extractos concentrados que he comentado antes, esto sí que podría alterar la función hepática. El problema suele ser cuando se consumen grandes cantidades o extractos, pero también en personas que tienen enfermedades hepáticas preexistentes. En estos casos habrá que ir con cuidado. Hay una serie de preguntas frecuentes que me gustaría abordar a continuación. En primer lugar, si se puede tomar hibisco todos los días. En cantidades moderadas se puede tomar normalmente entre 2 o 3 tazas al día, que es lo que se ha investigado en los estudios. Pero si tienes algún problema de salud o estás tomando medicación, lo recomendable es consultar con tu médico. ¿El hibisco realmente ayuda a perder peso? Ayuda, pero no hace milagros. Es necesario combinarlo con una alimentación equilibrada, sana, variada y además con ejercicio físico para que realmente se puedan ver los efectos. Por otra parte, te puede ayudar porque disminuye la absorción de grasas, la absorción de hidratos de carbono también la enlentece, mejora la sensibilidad a la insulina y todo esto ayuda. Normalmente por eso se recomienda una taza antes de las comidas, una media hora antes, y no mezclar en este caso con nada que sea azúcar ni con edulcorantes para potenciar el efecto. ¿Se puede tomar hibisco si tienes la presión baja? Se puede tomar en pequeñas cantidades, pero te puede bajar más la presión arterial y tener mareos. O sea que la recomendación es que si tienes hipotensión, lo que mejor será no consumirlo. Y si lo consumes en cantidades bajas y si notas mareos o inestabilidad, dejarlo inmediatamente. ¿El té de hibisco tiene cafeína? No, no tiene cafeína, por eso se puede tomar por la noche, incluso es una buena opción para relajarte y tener una mejor calidad de sueño y por eso he dicho antes que se combina a veces con lavanda o con valeriana. ¿El hibisco afecta al ciclo menstrual o a la fertilidad? Respecto al ciclo menstrual, hay mujeres que dicen que sí que les afecta o que les adelanta la menstruación, algunas dicen que les aumenta el flujo, pero respecto a la fertilidad no hay ningún estudio que confirme que pueda haber algún problema.
La precaución es que si tienes alteraciones en el ciclo menstrual, lo mejor es que lo consumas con moderación o no lo consumas, lo mismo que si quieres quedarte embarazada, y si ya estás embarazada, lo mejor es no consumirlo. ¿El hibisco puede dañar los riñones? En personas normales que no tengan ningún problema de salud en especial, no tiene por qué dar ningún problema. Tiene un ligero efecto diurético que puede resultar beneficioso para algunas personas, pero si tienes una lesión en el riñón previa o tienes un problema renal crónico, sí que podrían acumularse algunos minerales como el potasio, el magnesio, y esto afectar a la función del riñón, que este funcione peor. Por eso, si tienes una enfermedad renal crónica, has de consultar al médico antes de consumir el hibisco o cualquier otro suplemento o planta medicinal para valorar si puede beneficiarte o te puede perjudicar. Sobre todo, lo que hay que ir con cuidado es con los extractos concentrados de hibisco cuando están en altas dosis, porque esto es más probable que pueda dar problemas. Te dejo aquí otro vídeo sobre el jengibre y otras plantas medicinales que también son beneficiosas para la salud y que a veces se pueden combinar con el hibisco. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.